Los 3 secretos para aprender el idioma inglés en tiempo récord. Si estás interesado en aprender inglés, quédate a ver este video porque va a ser la presentación más completa que vas a ver. Finalmente con este video vas a entender cómo se aprende el idioma inglés y vas a poder formar tu propio plan de estudio y a lo mejor lo vas a poder lograr solo, aunque obviamente eso no es muy recomendable, pero si quieres comenzar este camino de aprender el idioma inglés por tu cuenta, este es un video que sí o sí tienes que ver. Así que quédate que ya partimos con la presentación. Bien, bienvenido, mi nombre es Josué, yo soy el fundador de Learn Speak Academy, una academia de inglés en crecimiento y yo soy profesor de inglés, estudié para enseñar inglés y una de las cosas que nosotros los profesores siempre nos damos cuenta cuando comenzamos a enseñar el idioma inglés es que las personas tienen concepciones equivocadas de cómo se aprende un segundo idioma. Y el aprendizaje de un segundo idioma tiene que ser un proceso muy natural, tiene que ser un proceso muy simple. Si lo complicamos, es muy probable que te demores más tiempo, te frustres, pases situaciones negativas, que eso finalmente obviamente te va a llevar a abandonar este objetivo, esta meta que tú tienes de aprender el idioma inglés. Imagino que si estás acá, si estás interesado en esto, tú quieres aprender el idioma inglés porque tienes una meta, no quieres lograr algo con el idioma inglés, ya sea poder viajar y disfrutar ese viaje, ya sea tener mejores oportunidades laborales, no sé, emigrar hacia otro país, etcétera. Ok, así que en este video, de verdad, te lo prometo, va a ser el video más completo que vas a ver, la presentación más completa que vas a ver sobre cómo se aprende un segundo idioma. Ok, así que en este video te voy a contar 3 secretos importantísimos que si tú los entiendes vas a poder entender cómo se aprende un segundo idioma. Así que vamos a mi pantalla, te invito a ver una presentación donde aquí te voy a contar los 3 secretos para aprender en inglés según Stephen Krashen. Okay, si no conoces a Stephen Krashen, por favor, investígalo en internet. Él es la creme de la creme de las teorías más actualizadas de cómo se aprende un segundo idioma. Y todas las personas que enseñan el idioma inglés deberían basarse en este señor para crear sus actividades, sus clases, sus metodologías, etcétera, porque este es un señor, Stephen Krashen, es un profesor. Acá te voy a contar un poco sobre él para que también sepas un resumen, ya solamente un resumen de quién es este señor y por qué es importante escucharlo cuando estamos en una búsqueda de cómo tenemos que nosotros crear o en el caso de que tú ya estás aprendiendo inglés, I already know English. Pero si tú estás en una búsqueda del método correcto para aprender inglés, tienes que leer a este caballero, Stephen Krashen. Es un lingüista pionero, como dice la presentación. Stephen Krashen es una figura influyente en el campo de la adquisición de segundas lenguas. Su teoría es revolucionaria, su trabajo ha transformado la comprensión del proceso de aprendizaje de idiomas, enfatizando la importancia de la adquisición. Ya vamos a ver eso. Basta obra, ha publicado más de 100 libros, 300 conferencias a nivel global, impactando a millones de estudiantes y educadores. Impacto global, sus ideas han sido adoptadas en metodologías de enseñanza de idiomas en todo el mundo, promoviendo un enfoque más natural y menos estresante. O sea, lo que yo te voy a decir ahora es lo que se ha estado investigando por mucho tiempo y que funciona. Lo que yo te voy a decir ahora realmente funciona. Es por eso que te estoy diciendo, no te miento cuando te digo que lo que tú vas a aprender en esta presentación es lo más importante, lo principal que tienes que saber para aprender un segundo idioma. ¿Ok? Así que
Ya te conté sobre Stephen Krashen, de ahí vienen todas estas ideas, todos estos secretos, así que vamos al primer secreto. Entonces, si tú estás aprendiendo inglés, lo primero que tienes que entender es la diferencia entre adquisición y aprendizaje. Es crucial que tú entiendas esta diferencia, porque si no te vas a perder, te vas a frustrar, el proceso va a ser muy complicado. Entonces, vamos a entender cuál es la diferencia entre adquisición y aprendizaje. Entonces, adquisición es un proceso subconsciente natural, similar a como un niño aprende su segunda lengua materna. Se centra en la comunicación y el significado sin prestar atención consciente a las reglas. La adquisición es intuitiva y fluida, desarrolla la competencia lingüística. Esa es la adquisición. Ahora, ¿cuál es el aprendizaje? El aprendizaje es un proceso consciente y formal que implica estudiar reglas gramaticales y vocabulario de manera explícita, requiere esfuerzo y atención, útil para corregir errores, pero no para la fluidez. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la conclusión de Krashen? La verdadera fluidez y competencia lingüística provienen de la adquisición del idioma, no del aprendizaje formal. Prioriza la inmersión significativa sobre la memorización de reglas. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que aprender de esto de forma práctica? Cuando tú eras niño, cuando yo era niño también, nosotros aprendimos nuestro idioma natal por adquisición. Nadie se sentó con nosotros a decirnos, mira, esta es la regla gramatical tanto, tienes que ocupar este pronombre después del verbo, ¿cierto? O antes del verbo, etcétera. Reglas gramaticales. Nadie se sentó a explicarnos las reglas gramaticales del idioma. ¿Cómo fue entonces que nosotros aprendimos nuestro idioma natal? Ya lo tienes acá. Sencillamente estuvimos inmersos de forma significativa en el idioma, en un contexto significativo donde teníamos que aprender el idioma. Y eso es lo que tú tienes que buscar. Eso es lo que tú tienes que buscar. Tienes que estar en un contexto significativo donde solamente se hable inglés. You have to immerse. No sé cómo decir eso en español. Immerse. Meterte en un contexto donde solamente respires inglés. Por eso que las clases deberían ser completas en inglés. Si tú estás en un curso donde solamente te hablan español, está mal. Está mal. Por eso nosotros en nuestro curso tenemos una metodología que se llama Natural Immersion. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos a los estudiantes en situaciones significativas del idioma inglés, en contextos significativos del idioma inglés, donde ellos puedan adquirir el idioma, no aprenderlo. Porque ya vimos que aprender es un proceso consciente y formal, donde tú estás aprendiendo, estás tomando notas, ¿cierto?, de todo lo que aprendes. Que obviamente tampoco no es que esté completamente malo, pero lo que nosotros buscamos, de acuerdo a la investigación que ha hecho este señor Stephen Krashen, es que los estudiantes adquieran el idioma, porque esa es la forma más significativa en la que los estudiantes aprenden el inglés. No solamente el inglés, sino que cualquier idioma se aprende de esta manera. Entonces, la verdadera fluidez, la verdadera competencia se logra a través de la adquisición del idioma. Entonces, es súper simple, es simple de entender. Puede ser difícil de practicar, ¿cierto? Porque esto implica que en una clase tiene que ser toda en inglés, con situaciones significativas donde tú estás sencillamente absorbiendo el idioma, lo estás aprendiendo de forma inconsciente, no te estás dando cuenta que estás aprendiendo el idioma. Por eso esto es algo muy difícil para los estudiantes, y sobre todo para los adultos, porque los adultos tienen que ellos sentir que están aprendiendo. ¿Y cómo lo sienten ellos? Bueno, están tomando notas, están siendo conscientes, aprendí esta regla. Entonces
como que eso a ellos los motiva y como que los hace pensar de que están aprendiendo el idioma inglés, cuando es completamente lo contrario. El aprendizaje de una lengua es subconsciente y es natural. Entonces, por esa razón, cada metodología tiene que basarse en un contexto natural donde el idioma inglés se enseñe de forma natural. ¿Okay? Se enseña de forma natural. Así que eso es lo que tú tienes que buscar. Ponerte en un contexto donde estés absorbiendo el idioma inglés de forma natural. Por eso que muchas personas cuando se van, no sé, a Estados Unidos, Inglaterra, países donde se habla inglés, y están ahí, y muchas de ellas llegan sin ningún conocimiento del idioma inglés, llegan ahí y aprenden el idioma inglés sin que nadie se los enseñe, porque están sencillamente tan inmersos, esa es la palabra que estaba buscando, inmersos en la cultura, en el idioma inglés, que lo terminan aprendiendo. ¿Okay? Así que ese es el secreto número 1, la diferencia entre la adquisición y el aprendizaje. Conclusión, tienes que buscar adquirir el idioma inglés, no aprenderlo. Así que vamos a al segundo secreto. El poder del input comprensible. Comprehensible input. ¿Qué quiere decir el input comprensible? ¿Ok? El input comprensible es sencillamente los mensajes que tú recibes en el idioma inglés. En este caso, como nosotros enseñamos inglés, son los mensajes que tú recibes. Ese es el input. Ahora, lo que dice Stefan Krashen es que el input tiene que ser comprensible. ¿Ok? Entonces, tenemos una fase de el nivel actual. El input actual representa lo que ya entiendes del idioma. Es tu base de conocimientos y vocabulario, cosas que tú ya entiendes, ¿ya? Luego tenemos un desafío adicional, que este es el nuevo material que está ligeramente por encima de tu nivel actual, por eso tiene que ser el input más 1. Es comprensible, pero te reta a aprender algo nuevo, ¿ok? Te reta a aprender algo nuevo. Y luego tenemos la adquisición real, que es cuando el input es el input más 1, está un poquito más elevado de lo que tú ya sabes. El cerebro lo procesa naturalmente, impulsándote a aprender sin esfuerzo consciente. Es la clave de la progresión real. Entonces, imagina un contenido donde entiendes el 80 al 90%. Ese pequeño porcentaje desconocido es el que te impulsa a crecer. Es como estirar un músculo lo justo para fortalecerlo, no para lesionarlo. ¿Ok? Entonces, el input comprensible es igual al aprendizaje natural. Lo que tienes que hacer tú es sumergirte en el idioma de forma intuitiva. ¿Ok? Sumergirte en el idioma de forma intuitiva. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Ok? Eso es lo que tienes que hacer. Sumergirte en el idioma de forma intuitiva. Entonces, para explicarte un poquito más esto a fondo, lo que quiere decir esto es sencillamente que tú lo que tienes que hacer es buscar que un contexto, ya sea, no sé, una clase de inglés, o no sé, si lo vas a hacer solo, buscar cuentos, buscar películas, buscar cualquier recurso que esté en inglés, en el cual tú puedas recibir mensajes comprensible, input comprensible, que esté algo que tú puedas entender en un 80 o un 90%, y hay una parte que esa parte no la logres entender. Eso es lo que te desafía a poder lograr la adquisición real. ¿Ok? Entonces, si tú estás 0-0, obviamente no te va a servir mucho ver una película. ¿Por qué? Porque la película tiene muchos mensajes que no son comprensibles. Entonces, al principio, para que esto funcione, a todos los estudiantes que están de 0 hay que tratarlos como niños. Hay que enseñarles clases como niños, ¿ya? Para que así, de a poquito, vayan adquiriendo el idioma, ¿ya? Entonces, si tú estás desde 0, no te va a servir mucho la película. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender, para que esto funcione, tienes que entender al menos el 80% de lo que se te dice en el idioma inglés.
Y ese otro poquito es el que te va a ir ayudando a progresar. Entonces, cada vez va progresando, se va progresando el nivel o la cantidad de mensajes comprensibles que se te dicen, ¿ya? Y de esa manera tú vas adquiriendo y adquiriendo más, ¿ya? Entonces, que por esa razón es tan importante esto, porque a veces nosotros vemos muchos estudiantes que claro, se les explica esto, se les dice, no, tienes que sumergirte en el idioma inglés, tienes que escuchar y escuchar inglés, y escuchar y escuchar inglés, que eso obviamente igual puede ayudar, ¿ya? Puede ayudar a que, no sé, tú captes la pronunciación, captes los tonos, ¿cierto?, del idioma, pero para buscar algo que sea efectivo, ¿cierto?, y que sea como un poco ordenado, lo que tú tienes que hacer es buscar un curso que esté de acuerdo a tu nivel y que te vayan diciendo, que en una clase te vayan diciendo mensajes comprensibles, los cuales tú puedas entender un 80 o 90%. Por eso se hace una evaluación primero para saber cuánto tú entiendes del idioma inglés. Y de acuerdo a eso, tú ingresas a ciertas clases donde ya el profesor va a saber que tú entiendes el 80 o 90% y va a ir trabajando para que logres entender ese otro poco que tú todavía no entiendes, ¿ya? Esa es la manera en que se tiene que trabajar el aprendizaje del idioma inglés. Ok, espero que lo hayas entendido. Vamos entonces a la última, al último secreto, perdón, que es el filtro afectivo y el ambiente emocional. Ok. Entonces, ¿qué es lo que es el filtro afectivo? Es una barrera mental que se activa por emociones negativas como el miedo, la vergüenza o la ansiedad al hablar un nuevo idioma. Esto es el problema. Este es un problema muy común que pasa. Los estudiantes tienen miedo, tienen vergüenza, tienen ansiedad a hablar un nuevo idioma, ¿ya? Cuando este filtro está alto, bloquea la entrada del input comprensible. Cuando, ya lo dije ya, cuando este filtro está alto, bloquea la entrada del input comprensible, dificultando la adquisición. Un ambiente de aprendizaje estresante o crítico eleva este filtro. Entonces nosotros queremos que este filtro esté lo más bajo posible, porque si está alto va a bloquear la entrada de los mensajes comprensibles. Y como ya vimos, para que la adquisición se dé, tú tienes que recibir esos mensajes comprensibles, lograrlos entender, y esa pequeña parte que todavía no entiendes, irla trabajando de a poco. Se va haciendo lo más comprensible que se puede hasta que tú logres entender ese poquito que no logres entender. Pero si es que tienes tú el filtro afectivo demasiado alto, eso va a estorbar la entrada de estos mensajes comprensibles. Entonces, ¿cómo se logra el bajo filtro? Bajar ese filtro. Un entorno relajado y motivador reduce este filtro, permitiendo que el input comprensible sea procesado eficazmente. Sentirse cómodo y apoyado acelera la adquisición y mejora la confianza. La diversión y el placer al interactuar con el idioma son cruciales para el éxito a largo plazo. Entonces, crear un espacio seguro para cometer errores es tan importante como el material de estudio. Aprende sin miedo y con confianza. Esto es súper importante. No se debería hacer hablar a un estudiante de inmediato. Ya, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, no se debería obligar a los estudiantes a hablar, porque eso genera miedo, genera vergüenza, genera ansiedad, genera estrés, y eso es lo que como profesores nosotros no queremos. Queremos que ese filtro esté lo más bajo posible, y para eso tiene que estar el estudiante en un ambiente relajado, motivador, sin estrés, que tiene que sentirse cómodo, apoyado. Entonces, si viene un estudiante con mucha vergüenza, con mucha ansiedad, nosotros no podemos decirle que hable inglés, porque eso le va a afectar mucho. ¿Ok? Entonces, el filtro afectivo hay que mantenerlo lo más bajo posible. Eso se logra creando un ambiente relajado, motivador, donde el aprendizaje del idioma inglés sea un proceso natural. Obviamente los estudiantes quieren lograr metas en una cierta cantidad de tiempo. Y nosotros como profesores claramente tenemos que tener metas en cierto tiempo, pero siempre van a depender esas metas de
todos estos factores, ¿cierto? Del filtro afectivo, también de cuánto el estudiante entiende la teoría y la logra aplicar, porque a veces el estudiante llega con mucha ansiedad, con mucho estrés y dice, no, es que no entiendo nada, no estoy entendiendo nada. Tienen que confiar en el método, ¿ya? ¿Por qué? Porque el método está aprobado por un especialista en esto que ha hecho muchos estudios, etcétera. Entonces hay que confiar en el método, ¿ok? Así que ese es el secreto número 3, el filtro afectivo, que hay que tenerlo lo más bajo posible, ¿ok? Estas son otras cosas importantes que también Krashen explica en sus trabajos sobre cómo se aprende un segundo idioma, pero no lo vamos a ver ahora, ya tampoco el orden natural. Son solamente 3 secretos, así que te quiero llevar sencillamente a la conclusión que tienes que aprender cómo se aprende entonces inglés como un nativo. Los principios de Stephen Krashen nos guían hacia un camino más efectivo. Prioriza la adquisición, como ya lo vimos. Tienes que priorizar la adquisición sobre el estudio formal. Deja que el idioma se interiorice de forma subconsciente. Por eso tienes que confiar en que si alguien te está guiando usando este método, tienes que confiar en que se está logrando. Aunque tú sientas que no estás aprendiendo inglés, en tu subconsciente sí estás recibiendo esos mensajes y probablemente eso se va a ver reflejado luego cuando tú de repente ya te sientas cómodo para hablar el idioma inglés. Ya al principio, como te explicaba, el niño no habla sino hasta como los 2 o 3 años empieza a decir sus primeras palabras. Es lo mismo que logramos con el idioma inglés. No logramos que tú digas estructuras perfectas al principio, porque no se espera eso al principio. Al principio se espera que tú entiendas lo más posible. Rodéate de input comprensible, consume contenido que te rete, pero que puedas entender. Eso es súper importante. Tienes que consumir contenido que tú puedas entender. ¿Ya? No un contenido demasiado avanzado si tú no estás todavía en ese nivel. Tienes que consumir un contenido que tú puedas entender y que haya una parte que tú no entiendas, que sea entre el 20. Obviamente es difícil saber qué porcentaje estoy entendiendo y no, pero trata de darte cuenta que cuando tú escuches algo, un cuento, una canción, una película, lo estés viendo en inglés, que sea solamente una pequeña parte de lo que tú escuchas que no logras entender, pero que sí logras entender la mayor cantidad posible, ¿ya?